Y déjame ahora no cambiar de tema, pero presentarte esto en pantalla, hablando de genocidio. Hace unas semanas, Ciro Gómez Leiva dice su columna: no puede ser una hazaña, en referencia a el número de pobres, la reducción de la pobreza. Dice él, no puede ser una hazaña, y él argumenta que pues nada que celebrar. Y dice aquí, esta es la parte interesante y yo diría cínica y desvergonzada. Dice, el primero, que dice, no es una hazaña porque hay mucha gente que no tiene servicios de salud. Y aquí dice, el primero es el de mexicanos vulnerables, los que pese a salir de la pobreza monetaria tienen al menos dos carencias sociales graves. Solo 32% de los mexicanos no son ni pobres ni vulnerables, apunta el investigador multidisciplinario de la UNAM, Héctor Hernández Bringas. Eso significa que 68% son pobres o son vulnerables, unos 90 millones. El segundo indicador es el acceso a los servicios de salud. El genocidio silencioso que desató el gobierno de López Obrador. O sea, que la verdad que a mí sí me hizo enojar, no porque sea yo López Obradorista, pero utilizar que porque se canceló el Seguro Popular, básicamente es eso, que se canceló el Seguro Popular, pues un genocidio silencioso desatado por el gobierno de López Obrador. A bote pronto, ¿qué reacción tienes? Bueno, el nivel rastreo de este sujeto es Ciro Gómez Leiva, ¿no? De Ciro Gómez Leiva al atreverse a utilizar un concepto como el genocidio, que en este momento tiene un rol protagónico a nivel planetario por el exterminio de un pueblo, para pues, mostrar sus fobias dentro de la partidocracia mexicana, ¿no? O sea, porque, digo, obviamente no es un proceso genocida. De hecho, sí, se ha sacado la pobreza extrema a millones de mexicanos. Falta mucho por hacer, porque estamos hablando de 5 siglos de proceso de empobrecimiento de la población. No se soluciona de la noche a la mañana. Ni creo que se solucione profundamente con el sistema económico vigente, pero bueno, digo, se trata de hacer algo, ¿no? Pero este sujeto, por un momento, generalmente desde su trinchera, desde el Excelsior además, constantemente tiene una actitud totalmente aporafóbica, clasista, elitista, supremacista en contra de los mexicanos, y de pronto se convierte en su aliado, pues es totalmente cínico y pues eso es una estupidez, pero bueno, vaya, esto va dirigido no a la población que tiene ciertos criterios y conoce bien este contexto, sino personas que pues, comparten el mismo círculo social de este hombre, ¿no? De un periódico que no es que se venda mucho, simplemente lo regalan en consultorios dentales. Entonces, digo. Pero es una locura, ¿no? Que alguien utilice y que diga el genocidio silencioso que desató el gobierno de López Obrador. Nadie en sus 5 sentidos, con un mínimo de educación, puede atreverse a utilizar esa palabra, ¿no? Son perversos. Perverso, sí. ¿No? Perverso. Sí, además, cuando este sujeto ha sufrido históricamente también, pues, digamos, un acecho por parte del poder. Recordemos cuando los mismos poderes lo sacaron de un canal en el que elaboraba, el Canal 40, por ejemplo, ¿no? No es que defienda a estos sujetos que elaboraban el Canal 40, que eran dueños del Canal 40, pero este fue acechado por el poder a través de Salinas Pliego, cuando entró con un comando armado a adueñarse de un canal de televisión. Ese sujeto, pues vaya, no tiene tampoco ni memoria, ni dignidad, y pues es más que periodista, pues también es un merolico, pues que trabaja para sectores específicos que ya conocemos todos, ¿no? Me puse a buscar desde su cuenta de Twitter, se ha mencionado Gaza, se ha mencionado Palestina y se ha mencionado Venezuela. Ajá. Y de Venezuela, si tú buscas en su cuenta de Twitter, hay cientos de tweets y cientos de editoriales y pensamientos propios de él, expresándose de recientemente la elección en Venezuela. Y cuando buscas Gaza o Palestina, prácticamente nada. Y la única vez que habló de Palestina no era para condenar el genocidio, sino, y aquí te lo pongo, para hablar sobre, te lo pongo aquí. Quedado Lourdes desde ayer de revisar, de hacer una reflexión sobre el asesinato de un gobierno, porque eso es, del gobierno de Israel, que está pues en una operación brutal militar contra esta región de Gaza desde hace mucho tiempo, y que considera que ciertos periodistas forman parte de lo que ellos consideran una red terrorista,
y por eso los persigue, los busca y los mata. Pese a que estas personas hacen su trabajo es público y en algunos casos, creo que periodísticamente muy notable, en algunos casos excepcional, sobre todo lo que transmiten en la cadena Al Jazeera. Sí, así es, Ciro, decías de esta indignación. Ayer, por lo pronto, aquí en la Ciudad de México hubo una manifestación en el Ángel de la Independencia para protestar contra este asesinato de estos 6 reporteros, Ciro, de estos 6 periodistas, sí, entre los que estaban, te referías a Anas al-Sharif, uno de los periodistas pues que más documentaba todo lo que pasaba allá en la Franja de Gaza. Bueno, y murió, nos enteramos de la noticia el domingo, y le pedimos una opinión a Dima Khatib, directora de los canales AJ Plus, AJ Plus, de Al Jazeera, porque pues la posición de Israel es, buenos días Dima, gracias por esta conversación, considera que estas personas no son periodistas, que forman parte de lo que el Estado de Israel, el Ejército de Israel consideran una organización terrorista. Buen día, Dima. Buen día, mira lo que está logrando hacer Israel. En vez de nosotros, entre nosotros periodistas, estar haciendo algo para defender a los periodistas, para defender a la libertad de prensa, estamos discutiendo si un periodista es o no merecedor de la muerte. O sea, es una táctica de Israel desde, no solamente el 7 de octubre, desde siempre, mentir y mentir y mentir y que todos caigamos en esa trampa de la mentira. Si saliera Putin a decir que había asesinado a un periodista ucraniano por ser terrorista, nadie le hubiera creído ese cuento, nadie hubiera repetido esa propaganda, si no hubieran defendido al periodista ucraniano. Pero Israel tiene esa facilidad de hacerle creer las mentiras al mundo entero y que ciertos periodistas, no estoy hablando de ustedes, pero ciertos periodistas en Alemania, por ejemplo, han solamente repetido la versión oficial de Israel sobre nuestro periodista. Ahora, las pruebas que han no sé si ustedes vieron las pruebas de que Anas al-Sharif fuera miembro de Hamas. Es una foto con el ex líder militar de Hamas. Yo tengo fotos con Bashar al-Assad que entrevisté. Yo tengo fotos con tantos líderes en el mundo y líderes de milicias porque soy periodista, porque nosotros es el trabajo que hacemos. Acusar a un periodista de formar parte de un grupo solamente porque tiene una foto con el líder de ese grupo, esto es cambiar la regla del periodismo y matar al periodismo, porque cada uno de nosotros va a temer estar al lado de cualquier líder, porque un líder bueno hoy, mañana puede ser considerado malo, ¿no? Tú no sabes nunca, tú eres periodista y vas, y hasta a los líderes malos nosotros entrevistamos, interactuamos. Es parte de nuestra labor periodística. Yo perder el tiempo en defender a Anas, de verdad, me parece una indignación que tengamos que hacer eso. Anas fue uno de los más valientes seres humanos, no solamente periodistas que yo haya conocido, Mohammad Krekat, el otro corresponsal, Ibrahim Zahar, nuestro camarógrafo, Mohammad Nofal, otro camarógrafo, y 2 más periodistas palestinos que fueron asesinados en el mismo ataque deliberado, y esta vez Israel sí reconoció que los había matado. Todas las otras veces, porque son 238 periodistas palestinos asesinados hasta el momento en menos de 2 años. Imagínense la cifra. Eso es más que los periodistas asesinados en las 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán y la guerra de los Balcanes. En todos los otros casos, entonces 232, Israel siempre decía, eso fue un accidente, nosotros no lo hemos asesinado, tal. Es la primera vez que ellos reconocen claramente, deliberadamente, han asesinado a nuestros periodistas. Bueno, ¿y ante eso qué, Dima? Finalmente, Anas al-Sharif, vimos sus reportes, era un colaborador, era un corresponsal, un enviado, un reportero de ustedes en esa región que tanto está sufriendo, en esa región de tanta violencia y tanto riesgo. ¿Qué pasa? ¿Qué decisión toma Al Jazeera? ¿Van a reemplazarlo? No era enviado. Él es un palestino, correcto, un palestino de Jabalia, del campamento de refugiados de Jabalia. Porque no puede haber, lo sé, perdón. Pero ¿cuál es la decisión? ¿Mantener la cobertura como lo han venido haciendo desde octubre del 23? Absolutamente, compañero. Por supuesto que vamos a mantener la cobertura. Anas escribió un mensaje que ha dado la vuelta del mundo en muchos idiomas. Y creo que con este mensaje nosotros tenemos todo que encontrar la fuerza para seguir, porque él sacrificó su vida junto a los demás compañeros periodistas para que siga la cobertura. Es importantísimo porque Israel le niega la entrada a cualquier periodista de afuera y deshumaniza a los periodistas que están adentro. Y además, la comunidad de periodistas internacional también a veces deshumaniza a los periodistas palestinos, considerando que no hay periodismo en Gaza. Sí hay periodismo y son valientes, y es importante que sigamos todos trabajando para que haya esta cobertura de Gaza, porque este es un genocidio que estamos viviendo todos los días en nuestros teléfonos y tenemos que parar ese asesinato colectivo a los periodistas, trabajar todos para que eso cese. Y fíjate, nosotros tenemos esa experiencia en el pasado, nos han acusado de ser Al-Qaeda cuando cubrimos desde Afganistán. Yo recuerdo muy bien, que acusaron a nuestros periodistas, igual como lo están haciendo ahora, de formar parte de Al-Qaeda. Hubo juicios hasta en España y fueron todos exonerados, como es inocente Anas y todos los compañeros periodistas que están de nueva cuenta, lo entendemos, son discusiones que hemos escuchado. La pregunta es al medio, Al Jazeera. Sabemos que para Israel estas personas, sobre todo a partir de este fin de semana, no son periodistas, los considera parte de una red terrorista. La organización Al Jazeera, la empresa de comunicación Al Jazeera, ante esto toma la decisión de reemplazar al periodista y seguir haciendo el trabajo.
Esa es la pregunta. Sí, seguiremos haciendo nuestro trabajo y tenemos otros corresponsales en otras partes de la Franja de Gaza. Ellos estaban en la ciudad de Gaza, que por cierto... Es una decisión editorialmente delicadísima. Porque, claro, pero fíjate, porque hay prácticamente una declaración y una acción de matar periodistas que el Estado de Israel considere que forman parte del grupo. Considera a todo el pueblo palestino como terrorista. El Estado de Israel está considerando a todos los palestinos como pues dado por muertos, los quiere sacar a todos de la Franja de Gaza y de Cisjordania. De hecho, Netanyahu ayer declaró por primera vez abiertamente que no solamente quiere tomar el territorio de Palestina, sino también parte del Líbano, parte de Arabia Saudita, parte de Siria, parte de Egipto, parte de Jordania. Entonces, o sea, mira, te voy a decir algo. Yo hablo con los periodistas que están allí en el terreno, en Gaza, y ellos no se quieren ir. Ellos, todos, tú sabes que ellos escriben su obituario, todos, porque están preparándose para ese momento del asesinato que hace 2 días contra Nassim Hamad Freja y Ibrahim Muhammad. En cualquier momento, ellos me dicen, nosotros queremos aprovechar del tiempo que nos queda para hacer nuestra labor periodística, en vez de morir en vano, porque sabemos que todos aquí estamos expuestos a la muerte en cualquier momento. Nuestros corresponsales salen en vivo con hambre, con sed, sus familias no tienen para comer durante días, salen bajo bombardeo. Nuestra corresponsal de AJ Plus en inglés salió a cortar su cabello en Instagram porque no tenía shampoo ni agua para lavarse el pelo. Bueno, o sea, nuestros corresponsales están viviendo esa historia del genocidio. Ellos mismos no son corresponsales que vienen de afuera protegidos, entonces ellos se ven como parte de la historia. Por supuesto que vamos a seguir, y la decisión de ustedes de Al Jazeera es continuar. Por supuesto, continuar con la cobertura. Obvio que los periodistas palestinos, nosotros hablamos con ellos y nadie está obligado, al contrario. Fíjate, esta mañana recibí un correo de una periodista en la Franja de Gaza diciéndome, por favor, que me pongan a mí a trabajar, estoy dispuesta, si ustedes ya no tienen a alguien en Gaza. Imagínate tú. Y bueno, esta mañana, una mujer me dice, por favor, que me usen, estoy aquí en Gaza, estoy dispuesta, me mandó su currículum, me mandó su experiencia, y dice, por favor, que me usen, estoy aquí. Dima, buenos días. Y bueno, además de ser sus periodistas ahí en la Franja de Gaza, vimos que, por ejemplo, Ibrahim Saer, él, además de ser camarógrafo de Al Jazeera, en sus tiempos libres era paramédico voluntario. Sí. Es cierto, cada uno de estos seres humanos tienen historias muy bellas en su vida, aparte de su labor periodística. Son padres, son esposos, son hijos. Fíjate, Mohammad Kreja, que es el segundo corresponsal, él fue asesinado ayer en el mismo lugar donde fue asesinada su madre, frente al Shifa Hospital, al hospital Al Shifa el año pasado. Fue asesinado en el mismo sitio donde fue enterrado, donde él enterró a su madre hace un año. Todos traen el dolor palestino, la historia palestina, y por supuesto también tienen todo ese lado humano al lado que nosotros quizás no conocíamos o no conocemos. Y tú ves ahora, compañera, tú ves en las redes sociales, yo veo en todos los idiomas que Anas El-Sharif se ha convertido en una figura emblemática del periodismo. Y eso, o sea, Israel lo mató físicamente, pero lo que hizo Israel es darle más voz, como pasó con Shirin Abu Akleh, mi compañera que fue asesinada en Cisjordania, y que la impunidad desde aquel entonces ha permitido a Israel matar a más y más periodistas, porque nunca hubo consecuencia a ese asesinato de mi compañera Shirin Abu Akleh, a pesar de todas las investigaciones que han comprobado que fue deliberada esa operación por un francotirador israelí. Pues le agradecemos. Sí, adelante. Hay la impunidad. Yo creo que esta es la cuestión que tenemos, del cual tenemos que hablar. ¿Cómo parar, cómo cesar esa impunidad que sigue dándole a Israel la licencia abierta de matar a más periodistas? Muchas gracias, Dima. Entonces nos quedamos, no hay duda en Al Jazeera, ustedes continúan su cobertura como la venían haciendo antes del asesinato de Anas Al-Sharif. No tienen duda, le agradecemos mucho. Les agradezco dar voz a los palestinos para hablar de Palestina. Eso es muy valioso y muy importante. Muchas gracias. Gracias, Dima Khatif. Ahí la parte. Perdón por la extensión, pero quería presentarte todo. Porque te presenté el genocidio que desató el gobierno de López Obrador. Escribía pues unas semanas antes de esta entrevista, exactamente, no tiene la fecha, pero este artículo que escribió del genocidio silencioso, luego se da esta entrevista donde, desde mi perspectiva, no tiene interés de escuchar. Lo que le preocupa a Ciro es, ¿van a mandar o no a otro reportero? Y no sé si escuchases, bueno, ya quería interrumpir, estaba desinteresado en lo que estaba sucediendo. Y ¿qué pasa por tu cabeza? Estoy seguro que tú no lo escuchas, yo desgraciadamente me lo tengo que chutar. Sí. Pero ¿qué pasa por tu cabeza cuando escuchas a alguien que está en un medio nacional, ya más allá de si tiene mucha audiencia o no, es una radio nacional que tiene repetidoras en todo el país, está en un medio nacional como el periódico El Excelsior, y pues desinteresado, dice, pues el periodista se murió, ¿por qué? No sé, estaba enfermo, ¿no? Y no sé si notaste al final, la periodista de Al Jazeera, gracias por el interés en Palestina, dice, no, nosotros estamos interesados en
Al Jazeera. Sí, claro. Es sintomático de todos los medios este tipo de actitud, ¿no? De pues no hablar de lo que está pasando en Palestina, guardar silencio, y cuando hablan, pues prácticamente de hueva, ¿no? Luego se preguntan, ¿por qué la ultraderecha o las derechas o los grupos de poder, las oligarquías, las plutocracias en todo el mundo, pero en América Latina, por ejemplo, en México, apoyan al sionismo? Si históricamente, además, estos grupos han sido profundamente judeófobos, además, ¿no? Porque desde que se crea el ente sionista Israel en el 48, automáticamente para Europa se soluciona el problema judío, de la existencia de judíos dentro de Europa. Y los judíos se convierten en vanguardia de Europa y de Occidente en la región. Y los sionistas comienzan a exterminar a un pueblo de oprimidos, de gente empobrecida, de miserables, de desarrapados, lo que añoran hacer en Occidente, siempre, las cúpulas, las clases dominantes. Grupo Fórmula, pues a fin de cuentas, pues es parte de un conglomerado mediático, un grupo de poder que habla en nombre de los poderosos. Obviamente no es que, lamentablemente, la corresponsal de Al Jazeera en América Latina, pues tal vez no conoce la naturaleza y quién es Ciro Gómez Leiva y para qué intereses trabaja. Y es interesante porque incluso aquí se visibiliza la causa palestina, sin duda alguna. Por más actitud de disgusto que tenga Gómez Leiva en su cara, pues se acaba hablando de Palestina, se lo agradece de hecho esta mujer, ¿no? Y eso es interesante porque a fin de cuentas lo que les interesa es eso. ¿Quiere decir que va a haber nuevo corresponsal de Al Jazeera en el territorio gazatí? ¿Lo van a matar también? O sea, eso es lo que constantemente menciona. No menciona nada a favor de la causa palestina. Habla del Estado de Israel. Y casi, de hecho, implícitamente menciona que es una guerra, es un conflicto. Y los palestinos nada más está así de mencionar que son terroristas, ¿no? Y de hecho, por eso es interesante que la compañera de Al Jazeera mencione a otro caso, que es el de Shirin Abu Akleh. Shirin Abu Akleh la matan en Cisjordania hace unos años, pero ella no era cercana a Hamas. ¿Por qué? Porque ella era cristiana melquita palestina y la asesinan en un campo de concentración a tiros los sionistas. O sea, esto no es algo único, no es algo que estén comenzando a pasar. Matan periodistas, en primer lugar, porque pueden matar a cualquiera que quieran. Y en segundo lugar, porque el periodista lleva otras narrativas y muestra los hechos. Por eso no permiten que medios de comunicación tampoco entren al territorio palestino gazatí. Entonces, a mí no me extraña nada decir Gómez Leiva, sé que es asqueroso. O sea, a mí no me sorprende. Lo que creo que la gente podría ver este video y sorprenderse de que hablen de ello, pero nunca está a favor del pueblo palestino. No. Está mencionando un hecho y no menciona el proceso, que eso es para mí lo más importante. Siempre que desde el periodismo y desde otras disciplinas tienes que profundizar y hablar de los procesos, no de los sucesos. Y la gente no muere espontáneamente en procesos como este. Son asesinados. Y es lo que siempre evitan mencionar. El Estado de Israel de una manera tan elegante. No, los sionistas mataron y hoy, por cierto, ayer, hace unas horas, mataron a más. Además, en un hospital. Con una medida totalmente artera y brutal de acuerdo a cualquier normativa internacional, pero bueno, digo, no respetan normativas, ¿no? Y si me pongo a buscar, y lo he hecho, busqué para hablar de Venezuela, ahí sí hay un sinnúmero de videos y ahí sí se le ve interesado su lenguaje corporal. Lo dice que está interesado, quiere saber lo que está pasando, siente feo por lo que está pasando a los venezolanos, se pone del lado del candidato o candidata opositor, expresa sus sentimientos, llama dictador a Maduro, dice que lamentable los asesinatos de protestantes. O sea, ahí muestra sentimientos y está totalmente enganchado una y otra vez. Hay un sinnúmero de entrevistas y hay un sinnúmero de veces que ha condenado o está en contra de lo que está pasando en Venezuela y inclusive ha dicho que el gobierno pues ha sido timorato ante lo que él describe como una dictadura en Venezuela. Nuevamente, dos estándares, ¿no? Y es esa dictadura en Venezuela en cuyos medios opositores en aquel país pueden decir públicamente en cadena nacional que hay que matar a Maduro. En la dictadura, ¿no? En la dictadura venezolana.
Pero a ver, es que eso es la norma, esos parangones los pone Washington y los pone Occidente. Ellos simplemente siguen la dinámica, son repetidores de lo que van a decir los medios en suelo estadounidense o en suelo canadiense o en Europa occidental. Exactamente lo mismo. Ellos repiten esos patrones. Rusia es malo, bueno, es malo, lo dicen en Washington, lo dicen en Nueva York, lo dice Bloomberg, CBS, Fox News. Rusia es mala, China es mala, los musulmanes son malignos, este es un narcoestado, una dictadura, y bueno, vaya, los léxicos se van obviamente actualizando constantemente, le van metiendo elementos distintos. Antes era la dictadura comunista, hoy es la amenaza populista, la amenaza del islamismo, vaya, eso ellos lo saben, ¿no? Pero realmente la verdadera amenaza, y ellos, no sé si lo noten, son ellos, a fin de cuentas son los voceros del poder, y un poder que lo repetimos, o sea, está exterminando un pueblo en suelo palestino, y el ente sionista no está solo, atrás de él está estructurado todo un poder que recibe apoyo por parte de Washington y recibe apoyo por parte de todo Occidente. La criminalidad de las acciones sionistas también está allá, y son impunes, pero tarde o temprano esa impunidad, creo yo, va a cambiar, y generacionalmente la estamos viendo. Los dueños de Fórmula son Azcárraga, no sé cuál es el segundo apellido. ¿Cuál es el origen? ¿Tú sabes el origen de la familia Azcárraga? El apellido Azcárraga son vascos. Vascos, Vascos. No tiene Sí. que ver nada con los judíos. No, cualquier apellido que tú leas que tiene Z y muchas R's son vascos. Pero no se necesita ser judío para ser sionista. La mayoría de los sionistas a nivel mundial no son judíos, son cristianos sionistas. La televisora donde trabajaba Imagen Televisión de los Vázquez, Aldair, también son vascos, también de ese gallegos, españoles. De ascendencia, son de los familiares además de Vázquez Raña, ¿no? Vázquez Raña, son familias de España. Sí, gallegos, sí, unos son gallegos, otros son... Pensé ingenuamente. Bueno, en dado caso que no quiero ofender a ningún vasco que se siente independiente, ¿no? Pero bueno, ibéricos, por decirlo, no de decir españoles. Y, o sea, prácticamente el interés que ha mostrado Ciro Gómez Leiva sobre lo que pasa en Venezuela prácticamente no tiene interés, sino que es parte de la propaganda de Estados Unidos, ¿no? Propaganda en primer lugar, y creo que para la audiencia, morbo. Tal cual, ¿quién no quiere saber que mataron un periodista y que está grabado además, no el ataque, ¿no? Por supuesto. Y cuando Ciro se indigna por lo que pasa en Venezuela, pues realmente no es que esté interesado, le vale, ¿no? Al final del día, sino que es jalar agua para su molino por la narrativa la narrativa, no sé, es viejísima de México-Venezuela, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la venezolanización de México. Y no sé si recuerdas también, pero este sujeto, y bueno, todos sus compañeros, son los que aseguraban que en la elección de López Obrador, cuando llega a la presidencia, la elección fue manipulada por la Federación Rusa, siguiendo la misma letanía que habían mencionado, que Trump llega al poder en su primer periodo gracias a una intervención rusa, cuando el único que intervino en esa elección fue los sionistas, tal cual. En este caso, obviamente, no hubo intervención a favor del sionismo, en solo mexicano, simplemente es una narrativa que tienen que inventar, pues también para jalar público, para jalar masas. Más allá de la propaganda es eso, tratar de generar contenido, porque pues paulatinamente se ha colapsado los televidentes de estos sujetos, pues porque nadie se quiere informar con ellos, son extremadamente soporíferos además.